hacia la fricción por la velocidad horaria, ¿no? Porque ya nos acercamos no estamos ya en la hora del café, así que nos queda tiempo de descuento. Voy a ser muy breve, muy directo, y a lo mejor por eso voy a parecer más radical de lo que soy, porque voy a ir a cosas muy concretas. Yo soy más escéptico todavía que vosotros respecto a Nápoles. Yo creo que corre el peligro de tener éxito. Puede hasta funcionar, y eso sería catastrófico. Sería catastrófico porque una vez más nos estaríamos alejando todavía más del marco legal real de este conflicto y seguiríamos profundizando en ese marco ficticio que se ha ido creando, el marco de la negociación, el marco de la hoja de ruta, en fin, de todos estos planes que son en realidad parches que se han ido poniendo porque una de las dos partes, que es Israel, no ha querido nunca seguir la línea de la legalidad internacional. Entonces, para tratar de buscar una solución, se le ha ido haciendo concesiones a lo largo de los años, dejando de lado las resoluciones de la ONU, dejando de lado los principios del derecho internacional, los convenios de Ginebra, etc. Y ahora nos encontramos en una situación en la que ya damos por normal lo que es una negociación sobre unas bases ilegales directamente. Entonces, yo, claro, la inercia de todo esto es tan enorme que soy muy escéptico, y esta es mi parte escepticismo respecto a la posibilidad de parar este tren y dar la vuelta. Pero creo que es lo que habría que hacer. De las experiencias que tenemos de negociación bilateral o negociaciones a varias bandas con varias naciones es malísima. Aquí, claro, como somos tantos europeos, pues estamos pensando que Madrid fue un éxito. Madrid fue un fracaso total, un fracaso absoluto. La negociación se hizo en otro lado, con bases distintas, salió muy mal, el resultado fue Oslo fue una cosa malísimamente mal negociada, muy mal aplicada. En fin, el resultado de Oslo es la intifada, entre otras cosas.